Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. En esta ocasión vamos a iniciar con la fase 3, día 1, perteneciente a la semana 1, para la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a analizar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión y al situarnos en el cuadro de contenidos encontramos que vamos a estudiar la unidad 3, identificada como literatura del siglo de oro español. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son la recepción de obras literarias, específicamente de Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo. También vamos a estudiar el proceso de leer, dentro de ello lo dicho y lo comunicado, reconociendo las inferencias y sus clases. Y también vamos a estudiar figuras literarias como recursos léxicos, dentro de ello la metáfora. ¿Qué se espera de usted al terminar esta guía? Se espera que usted pueda dar solución a las preguntas presentadas y que pueda crear recursos expresivos. Al pasar a la actividad 1 nos encontramos que se le pide que desarrolle lo siguiente. Primero, que describa dos características de los textos narrativos, cuentos o novelas. Se nos piden únicamente dos características, pero para apoyarle voy a mencionar más de dos. Primero, en cuanto a los cuentos, sabemos que sus características principales son que estos pueden ser narrados en primera persona, segunda persona o tercera persona. Sabemos también de los cuentos que, a diferencia de la novela, son narraciones breves con una trama simple y pocos personajes. También sabemos de los cuentos que estos mantienen una estructura con una introducción, un nudo y un desenlace. Tratan de causar emociones en el oyente, en el lector, de manera rápida, ya que son bastante breves y pueden abarcar una infinidad de temáticas como por ejemplo géneros fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas, de misterio y otros tantos. En cuanto a las novelas, sus principales características son que narran hechos reales o ficticios, pero que deben ser creíbles. En ellas predomina la narración, pero también se incluye la descripción, el diálogo, el monólogo interior e incluso la epístola. Suelen describir mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Las novelas se escriben en forma de prosa, es decir, de forma corrida. Cuidan la estética de las palabras. Suelen desarrollar los personajes más a profundidad, es decir, hay una descripción más detallada del personaje y cómo este es, cómo este se comporta. Y suelen ser de estructura extensa, ya que van de las 60.000 hasta 200.000 palabras generalmente en cuanto a su extensión. En el literal B, siempre en la actividad 1, se nos pide explicar qué es un narrador protagonista. Narrador es la voz que cuenta una historia, esa voz que va narrando lo que va sucediendo. Cuando hablamos de un narrador protagonista es cuando esa voz está hablando de sí misma, está relatando su propia historia, está contando todos los hechos que le han acontecido en determinado tiempo y contexto. Como por ejemplo el Lazarillo de Tormes que vamos a estudiar más adelante, en el cual el personaje relata todo lo que vivió a lo largo de su niñez y cómo llegó a ser adulto y cómo cambió su vida a través del tiempo. Eso es un narrador protagonista, aquel que cuenta su propia historia. Con esa explicación, con ese detalle, analizamos la actividad 1 y podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 le solicitan lectura. Primero se encuentra con un texto breve que le da a conocer qué es inferir, mostrándole que inferir es la posibilidad de poder derivar o deducir información que no aparece explícitamente en un texto. Inferir consiste también en unir o relacionar las ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. En palabras simples, inferir es saber reconocer aquellos hechos que no están manifestados textualmente a través de la escritura, que no los encontramos dichos de forma clara, sino que los podemos reconocer a través de las circunstancias, de los elementos que se nos dan, de los acontecimientos que se nos muestran y los podemos reconocer precisamente analizando las situaciones. No los vamos a encontrar dichos de forma clara, sino que los vamos a descubrir a través del análisis.
Establecido esto, pasamos a lo siguiente, que es leer el fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes y luego resolver lo que se le solicita. Tenemos acá el fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes. Es el tratado segundo que se titula Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Antes de comenzar a analizar el fragmento, establecer que la obra El Lazarillo de Tormes narra precisamente la historia de Lázaro de Tormes. La obra comienza relatando cómo Lázaro en su infancia pasa de estar con su madre a ser servidor de diferentes amos. La madre de Lázaro lo entrega al ciego, que fue el primer amo de Lázaro, con la esperanza de que éste lo acoja de una buena manera, con la esperanza de que éste se lo lleve y lo trate bien, pero no es así. El ciego se lleva a Lázaro, lo hace pasar hambre, lo maltrata, lo insulta, le enseña muchas cosas, muchas maneras de sobrevivir, no precisamente de forma honrada, y Lázaro se cansa. Un día de tantos elabora un plan para poder escapar y así lo logra. Cuando él escapa, decide ir a un lugar llamado Maqueda y en este lugar se encuentra con el clérigo. El clérigo, cuando Lázaro le pide limosna, le pregunta si sabe dar misa. Lázaro responde que sí, pues dice que es verdad, ya que el ciego, entre las tantas cosas que le enseñó esto. Es así que el clérigo se queda con él como servidor, pero tampoco le trata bien. Y esto se refleja en la expresión siguiente que Lázaro da a conocer. Él dice, escapé del trueno y di en el relámpago, porque el ciego para con este era un Alejandro Magno. Aquí Lázaro da a conocer que si bien es cierto, el ciego era malo con él, el clérigo es mucho, mucho peor. Lázaro además añade cómo el clérigo guarda el pan que le llevan de la misa, el pódigo, en un arcaz viejo y este lo cierra con una llave. Esa llave la guarda en el falso pecto que amarra a su paletoque. Y Lázaro comenta que en toda la casa no hay nada más de comer, que todo lo que hay que comer se guarda en esta caja y él no tiene acceso a comer lo que hay en esa caja. Para Lázaro el clérigo prepara solamente una horca de cebollas y también están guardadas en una cámara que está con llave. La ración de Lázaro de esas cebollas es una cebolla que le tiene que durar 4 días. Y cuando Lázaro le pide la llave para ir por esa ración al clérigo, si hay alguien presente, el clérigo le indica que no tiene que comer de más, que solo tiene que golosinar. Lázaro dice para sí que le dice eso, que el clérigo le dice eso, como si tuviera acceso a todas las conservas de Valencia. Pero en esa cámara, que es la única a la que Lázaro tiene acceso, solo hay colgadas una horca de cebollas en un clavo, de las cuales solo puede tomar su ración, y que si por mala suerte toma más, eso le va a costar muy caro. Lázaro concluye su narración de estos hechos manifestando que muere de hambre debido a las circunstancias. Además añade que en este lugar hay una tradición que los sábados se come cabezas de carnero y que el clérigo lo envía a él a comprar esas cabezas de carnero que cuestan 3 maravedíes. El clérigo las cocina y se come los ojos, la lengua, todas las partes que se muestran según la historia más deliciosas, y que a él solo le da los huesos. Solo le da los huesos y todavía le dice la siguiente frase: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. Lázaro responde con la siguiente expresión: dártela de Dios. Al darle los huesos, el clérigo, y decirle esta expresión, tome, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa, le está diciendo que tiene demasiados lujos, que vive mejor que el Papa, haciéndole sentir que es afortunado. Pero Lázaro responde con dártela de Dios de una forma irónica, un tanto sarcástica, deseándole su suerte, que no es para nada buena, al clérigo. En el cuadro que encontramos junto al texto, encontramos las definiciones de algunas palabras que encontramos en el texto.
Por ejemplo, Arcas es una caja de madera para guardar objetos. En esta caja, el clérigo guardaba el pan. El paletoque es una prenda a manera de capa que llega hasta la cintura. En esta capa, el clérigo ataba su falsopecto. El bódigo es el panecillo que se suele llevar a la iglesia como ofrenda. El falsopecto es una bolsa grande que se lleva junto al pecho, en la cual el clérigo guardaba la llave del arcaz en el cual guardaba el pan. Y finaba significa morir o desfallecer. Establecido esto, daremos solución a lo que se nos indica. Se le pide, responde en tu cuaderno. Imagina el personaje de Lázaro, en qué circunstancias puedes decir que vivía. Explica. Ya que se nos pide explicar cómo es Lázaro, qué circunstancias vivía, vamos a recapitular nuevamente en que Lázaro comienza su vida de servicio muy pequeño. Su madre lo entrega al ciego, que es su primer amo. Este lo maltrata mucho en todos los sentidos, físicamente lo golpea, lo insulta y también lo limita en cuanto a alimentación. Lázaro se cansa, se va a otro lugar, se va a otro pueblo. En este pueblo encuentra al clérigo y comienza a servirle, esperando tener una vida mejor, pero es al contrario, su vida empeora. Así Lázaro pasa un tiempo con el clérigo, escapa también del clérigo, encuentra otros amos a lo largo de su vida, siempre pasando las mismas limitaciones, hasta que un día de tantos comienza a servir para una persona que sí le paga un sueldo y se casa con la empleada de esta persona y alcanza una vida relativamente estable, tal vez no con lujos, pero con sus necesidades básicas más o menos satisfechas. Lázaro es un niño humilde que aprende a defenderse, aprende ciertas cosas para poder sobrevivir, cosas que no precisamente son acciones de las más honestas, pero que le sirven para ir por la vida sobreviviendo. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 3, en la cual se detalla el uso de recursos léxicos semánticos, específicamente la metáfora. Nos aportan una definición de metáfora en este texto, la cual da a conocer que la metáfora es un procedimiento literario que consiste en designar una realidad con el nombre de otra, con la que mantiene alguna relación de semejanza. Para aclarar un poco más la definición, vamos a establecer que metáfora es una figura retórica que consiste en, sí, establecer una relación de semejanza entre dos cosas totalmente diferentes que aparentemente no se parecen, pero que guardan una característica en común. La semejanza hace una comparación directa entre dos elementos que son totalmente diferentes con una característica común. A continuación se nos presentan algunas explicaciones acerca de la metáfora, algunos ejemplos que vamos a analizar de inmediato. Primero se le dice que observe lo siguiente. Es un ejemplo extraído desde la muestra de la obra El Lazarillo de Tormes. Es la expresión escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno. La explicación que se nos da de esta expresión, que se manifiesta que Lázaro escapa del trueno, haciendo alusión al ciego, y da con el relámpago, haciendo en este caso referencia al clérigo. Además de esta relación, la comparación entre el trueno y el ciego, y la comparación entre el relámpago y el clérigo, también Lázaro compara al ciego con Alejandro Magno, dando a entender así que su anterior amo era mejor que el clérigo, por lo que la expresión escapé del trueno y di en el relámpago metafóricamente quiere decir que Lázaro salió de una mala situación para caer en una mucho peor. Después se le pide que analice los siguientes ejemplos de metáfora. Tenemos primero el oro de su cabello. En este ejemplo se está comparando el dorado del oro con el dorado del cabello rubio. Y así se forma la metáfora, el oro de tu cabello. Cuando se menciona las perlas de tu boca, se está aplicando una metáfora relacionando el blanco de los dientes con el color blanco de las perlas. Si vemos, el oro y el cabello no son elementos que se parezcan, pero en este caso guardan esa característica común que es su color dorado. En el siguiente ejemplo de las perlas y los dientes y las perlas son elementos totalmente diferentes,
pero guardan esa semejanza que es el color. Al haber explicado eso, esa relación que hay, por ejemplo, entre el oro y el color dorado del cabello y entre el color de las perlas y el color de los dientes, hemos dado respuesta a esta pregunta que se le muestra acá, en la cual se le pide que usted responda cuál es la relación que hay entre los términos y las realidades a las que se designan. Es así que vamos a revisar el cuadro que se nos presenta adjunto del lado izquierdo de nuestra pantalla, que nos habla un poco más acerca de la obra El Lazarillo de Tormes. Se nos dice que la obra El Lazarillo de Tormes narra la supervivencia de su protagonista, como ya lo mencionábamos anteriormente, esa supervivencia de Lázaro junto a los distintos amos que tuvo. Esta obra aportó una visión crítica de la realidad y originó la aparición de la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Aunque tradicionalmente se ha considerado una obra anónima, recientemente se han aportado pruebas a que su autoría podría ser atribuida a Diego Hurtado de Mendoza. Conocido esto, podemos pasar a la actividad de cierre, la actividad número 4. En la actividad número 4 se le pide que resuelva lo siguiente en su cuaderno. Primero, que lea nuevamente la muestra literaria de Lazarillo de Tormes y que responda. Según el texto, ¿por qué Lazarillo afirma que el clérigo era una persona avara? Lázaro afirma que el clérigo era una persona avara porque éste escasamente lo alimenta. El pan que obtiene de las misas lo guarda en una caja con llave a la que solo él tiene acceso. No importa las cantidades de pan que lleguen, él siempre lo guarda y no lo comparte. A Lázaro lo alimenta únicamente con cebollas, de las cuales una cebolla le tiene que durar para 4 días y aún estas cebollas se las limita guardándolas en una cámara con llave, y cuando Lázaro tiene la necesidad de alimentarse tiene que solicitarle esa llave. Se menciona también que los sábados, el día en que en ese lugar se acostumbra a comer cabezas de carnero, y que lo único que le comparte el clérigo a Lázaro de esas cabezas de carnero son los huesos, y todavía le recrimina que al darle esos huesos él tiene mejor vida que el Papa. En el literal B se le cuestiona acerca de cuál es la razón por la que Lázaro expresa las siguientes palabras. Tal te la de Dios. Esta expresión de Lázaro manifiesta su descontento, su deseo de que el clérigo pague lo que le está haciendo, ya que el clérigo le acaba de decir que tiene mejor vida que el Papa, a lo que Lázaro precisamente responde con esta expresión, tal te la de Dios, como queriéndole decir que espera que Dios le dé la misma vida al clérigo que la que éste le está haciendo pasar a Lázaro. En el literal C se le pide que explique qué da a entender Lázaro con las siguientes expresiones. Primero, si por males de mis pecados me desmandara a más de mi tasa, me costaría caro. Lázaro expresa estas palabras en el momento en que está narrando que cuando tomaba su ración de cebolla tenía que pedir la llave al clérigo, y que a pesar de que las cebollas no son el mejor platillo, este le indicaba que no tenía que ser más que golosinar, es decir, no tenía que comer en exceso, y que si él desobedecía y tomaba más de su ración, cuando dice a más de mi taza, eso le iba a costar muy caro, ya que iba a sufrir las consecuencias más adelante. La siguiente expresión es, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Lázaro en esta expresión da a conocer que el clérigo no era nada buena persona con él, ya que, como ya decíamos, lo mataba de hambre, no compartía el pan con él, solo lo alimentaba con cebollas, incluso esas cebollas se las limitaba, y los días sábados en que se comía esa cabeza de carnero solo le daba los huesos. Si bien es cierto, lo limitaba a él de esa manera, el clérigo para consigo mismo no era tan avaro y él sí se alimentaba sumamente bien. En el literal D se le pide por qué el texto tratado segundo de la obra Lazarillo de Tormes presenta una crítica social a algunos aspectos de la época. ¿Cuáles son esos aspectos? Que explique. La obra Lazarillo de Tormes se da en una época de cambios en el siglo XVI, es una obra del renacentismo, una obra que se da en una época de transición en la cual se están abandonando los ideales feudales y se están cambiando las formas de hacer comercio, se están revolucionando las artes y otros aspectos. Eso trae algunas consecuencias para Europa,
hay gente muy pobre que sufre mucho, hay gente sometida a muchas carencias, sufriendo abusos e injusticia, y es lo que se trata de reflejar en la obra El Lazarillo de Tormes. Luego, en el punto 2, se le pide que revise los ejemplos anteriores de metáfora y cree una. Si vemos los ejemplos anteriores de metáfora, son el oro de tu cabello y las perlas de tu boca. Ya explicábamos cómo se establece la relación de semejanza entre cada uno. Acá usted puede elaborar su propia metáfora. Yo le voy a apoyar con más ejemplos de metáfora como son: eres dulce como la miel. En ese caso estábamos haciendo una relación entre un carácter dulce de una persona, un carácter suave, agradable, y lo dulce de la miel. También podríamos mencionar otra metáfora como ejemplo, que sería tus labios de fresa, estableciendo una relación de semejanza entre los labios, que son de color rojo, y las fresas, que también son de color rojo. Vemos que son dos elementos diferentes, los labios y la fresa, pero que guardan la característica común de que ambos son rojos. Retomando un poco el ejemplo que se nos aportó desde la muestra literaria, el de la expresión de Lázaro, podríamos añadir una metáfora de uso muy común, que es: saliste del fuego a caer al brasero. En este caso, igual al ejemplo que se nos da en la guía, en el que Lázaro menciona que salió del trueno y cayó en el relámpago, también se está haciendo alusión a que se salió de una mala situación y se cayó en otra peor. Tendríamos ahí entonces las propuestas. Recordemos siempre que los ejemplos que les aporto son propuestas para que ustedes puedan crear sus propios ejemplos, dar solución por sí mismos a la guía. Finalmente, se le pide que se mantenga en comunicación con su docente por los medios que se haya acordado. Esto puede ser a través de WhatsApp, a través de Facebook o las diferentes plataformas asignadas. Y que si tiene dudas, siempre consulte con su docente o con sus compañeras o compañeros. Esto sería todo de la guía 1 para la fase 3 de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.